Cordial saludo, mi nombre es Eliana Andrea Peñuela Pinzón, como aparece en mi cédula. Pertenezco al CEAD José Acevedo Gómez, el curso Física General. En esta oportunidad vamos a realizar exposición de la tarea número 2, Fundamentos de circuitos semiconductores y señal AC. Iniciamos con los conceptos básicos. Tenemos la corriente alterna. La corriente alterna es en la que los electrones cambian el sentido de circulación periódicamente. El valor de la tensión y de la corriente varían a lo largo del tiempo. Este tipo de corriente es de la que se dispone directamente en los enchufes de la casa y la forma de onda es senoidal, como la podemos ver en la gráfica que se encuentra ubicada en la parte izquierda. La corriente alterna normalmente se utiliza para alimentar directamente bombillas eléctricas, motores de corriente alterna y otros tipos de fuentes de alimentación. Las fuentes de alimentación se utilizan para convertir esta corriente alterna en corriente continua y prácticamente para todos los dispositivos electrónicos. El periodo de la señal AC es el tiempo que tarda en producirse un ciclo de la corriente alterna completo, es lo que se denomina tiempo y es inverso a la frecuencia. Matemáticamente se puede representar por T igual a 1 sobre F, que F sería la frecuencia y T sería el periodo. Normalmente podemos verlo en la gráfica como se muestra a la derecha. Tenemos la frecuencia. La frecuencia es el número de veces que se repite una señal en un segundo, es decir, el número de veces que hace un ciclo completo. Se representa con la tecla F y minúscula y se mide en hercios. Como lo decía anteriormente, la frecuencia sería entonces inversa al periodo, entonces sería F igual a 1 sobre el tiempo. Y se muestra como en la gráfica que se encuentra a la izquierda. Tenemos la amplitud. La amplitud se define como el valor de tensión instantáneo, el valor de pico a pico, es decir, la altura, como se muestra en la gráfica, en el pico cresta. Entonces, es decir, la altura o distancia que tenga la forma de la onda con respecto a la línea cero de voltios, o bien entre pico positivo y negativo se hace la corriente alterna. Por otro lado, la fase en este caso es cuando digamos, en los condensadores o los inductores están instalados en un circuito de corriente alterna, los picos de voltaje y la corriente no ocurren al mismo tiempo. Entonces, la fracción de la diferencia de periodo entre estos picos se dice que es la diferencia base-fase. Entonces sería es la fracción del ciclo transcurrido entre el inicio del mismo y su símbolo en letra griega sería teta. Valor medio y eficaz. Tenemos que el valor medio se le llama valor medio de una tensión o corriente alterna a la media aritmética de todos los valores instantáneos de tensión o corriente, medidos en un cierto intervalo de tiempo. Entonces, si tomásemos el periodo completo del valor medio sería 0 y se utiliza la fórmula que se encuentra a la izquierda de la presentación, sería esta. Por otro lado, el valor eficaz se le llama valor eficaz de una corriente alterna al valor que tendría una corriente continua que produjera la misma potencia que dicha corriente alterna al aplicarla sobre una misma resistencia. Es decir, que se conoce el valor máximo de una corriente alterna, entonces se aplica esta sobre una cierta resistencia y se mide la potencia producida
en ella. Eso se realiza con la fórmula que tenemos dispuesta aquí en el costado derecho. Ahora vamos a dar respuesta a la pregunta problematizadora del estudiante número 2. ¿Qué diferencia hay entre un semiconductor tipo P y un tipo N? ¿Cómo se fabrican estos? Entonces, debemos tener en cuenta que los semiconductores se pueden clasificar en base a su dopaje. Entonces, pueden ser intrínseco o extrínseco, según la relación de pureza que exista entre sí mismos. En esta ocasión el P y el N se encuentran dentro de los extrínsecos. Entonces tenemos el semiconductor P y tenemos el semiconductor N. Entonces podemos ver que el semiconductor tipo P es el que está impurificado con impurezas aceptoras, que son impurezas triviales, como el número de huecos supera el número de electrones libres. Los huecos son los portadores mayoritarios y los electrones libres son los minoritarios. Por otro lado, tenemos los semiconductores tipo N, que estos son los que están impurificados con impurezas donadoras, que son impurezas pentavalentes. Entonces, en este caso, el número de electrones libres supera el número de huecos. Entonces, los electrones libres son los portadores mayoritarios y los huecos serían los minoritarios. ¿Qué características tienen estos semiconductores? Entonces tenemos por un lado que los semiconductores P son, como ya lo mencionábamos, digamos que los huecos son los portadores mayoritarios y la carga de electrones serán los minoritarios. Por el contrario, los N son los que tienen los electrones serán los portadores y los huecos son los de carga minoritaria. La densidad de los semiconductores P poseen huecos que poseen los huecos es mayor a la densidad que poseen los electrones, mientras que en el semiconductor N la densidad de los electrones es mucho mayor que la densidad que tienen los huecos. Para el semiconductor P, el porciento en el nivel de aceptación de intercambio se encuentra principalmente más cercano a la banda de valencia. Para el semiconductor N, el nivel del donante se encuentra gradualmente más cerca a la banda de conducción. Diferencias. Normalmente el semiconductor tipo P se forma agregando impurezas trivalentes, mientras que los tipo N se forman agregando impurezas pentavalentes. Como ya lo decíamos, para el tipo B, el semiconductor tipo B, debido a la concentración de agujeros que es alta, este semiconductor llevará una carga preferente más VE, mientras que el tipo N, como la concentración de electrones es más alta, va a llevar una carga preferente menos VE. Tenemos que el tipo B se denominan aceptadores, tipo P se denominan aceptadores debido a la formación de agujeros en ese semiconductor, mientras que el tipo N se denominan aceptores debido a la formación de electrones en ese semiconductor. Tenemos que la densidad que poseen los huecos será mayor a la densidad de los electrones en el tipo B, y en el tipo N la densidad de los electrones será mayor a la densidad de los huecos. ¿Cómo se fabrican estos semiconductores? Entonces, como ya lo habíamos mencionado, los tipo P se fabrican, o la elaboración de este material se realiza agregando elementos del grupo 3 de la tabla periódica química. Como podemos ver el costado izquierdo, podemos ver el galio, el aluminio. Y para el tipo N se logra agregando elementos del grupo 5 de la tabla periódica. Entonces tenemos nitrógeno, antimonio. Muchas gracias por su atención. Un buen día.